Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. Jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Guau, guau, guayo, guau, guau, guayo, guau, guau, guayo. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan todos y todas? Espero que bien, haciendo equilibrio, ¿no? Son tiempos para hacer equilibrio. Uno no está del todo bien nunca, ¿no? En estos tiempos. Eso es parte de lo que nos aqueja, ¿no? Podemos tener algún que otro momento agradable, pero en general la estamos pasando mal. La estamos pasando luchada, ¿no? Hoy es miércoles, fuimos testigos de vuelta de la represión, de los palos a los 20 jubilados que fueron y a todo aquel que se quería acercar. La gente estaba en la vereda, la policía en la calle, el tránsito en un quilombo. Es algo, es algo muy desagradable y yo creo que, bueno, el malestar de los miércoles, está bien que sea malestar de los miércoles, porque cuando no sea malestar es porque nos acostumbramos a que los miércoles se pegan los viejos y no hay que acostumbrarse a las barbaries, ¿no? Porque si uno pierde la capacidad de defensa, la capacidad de lucha, y ya perdimos demasiadas cosas, no podemos perder nada más. Así que, bueno, ahora vamos a estar reflexionando un poquito, rebobinando en realidad un poquito sobre cosas que vimos ayer, sobre el Poder Judicial, que tampoco da para más. La verdad que tenemos que ser conscientes. No sé si es momento ahora para hacer algo, pero sí para hacer, nunca no es momento para tomar conciencia de que hay cosas que se agotan definitivamente, que no tienen posibilidad de redención, que, bueno, algo de eso es lo que está pasando con el Poder Judicial. Pero antes les digo que si se quieren comunicar con nosotros, por supuesto, para el último ratito del programa que leo mensajes, es el 11 3200 0530, 11 3200 0530 y arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Y estaba viendo la tarde, un ratito estuve viendo las instancias del juicio que se le está haciendo a la jueza Julieta McIntosh, ¿no? Por esa barbaridad que hizo en el juicio por la muerte de Diego Maradona, ese documental que quiso filmar con ella como una campeona de la justicia para venderlo a alguna plataforma. Con lo cual el juicio terminó suspendido, no hay nueva fecha de juicio por una tarada. Diego Maradona se quedó sin el juicio para determinar si fue o no asesinado, si fue abandonado, si fue una persona abandonada hasta su muerte, o no. Y todo indica que sí, y entonces por eso hay gente que debe pagar. Pero para que paguen los culpables necesitamos un poder judicial que se ocupe de los culpables, no de los inocentes. Y McIntosh, bueno, ayer decía, esta chica, la verdad, yo la vi 2 o 3 veces, es una narcisista, imposible, la verdad, tiene un narcisismo que es imposible, es el ombligo del mundo ella. Ella es más importante que Diego Maradona, porque es hija del juez McIntosh. Hay una deformación en la cabeza de la familia judicial que es parte de lo que se tiene que terminar y es parte de lo que nos ha impedido hasta ahora cambiar algunas cuestiones del Poder Judicial, como lo intentó Cristina en su gobierno. Entre otras cosas, también debe ser por eso que la detestan, porque fue la única presidenta de la democracia que presentó un proyecto que no era nada del todo radical, pero que terminaba con algunos de los privilegios. Por ejemplo, según esa reforma, los jueces pagaban ganancias, como debe ser, porque no es ninguna nobleza. Ser juez no es ninguna nobleza. Se sigue la carrera de derecho, se recibe, pero ahí estaba otra cuestión
que proponía el gobierno de Cristina, y era que la cortemos con la familia judicial, porque realmente ahí sí se establece tal como está funcionando el Poder Judicial, como tradicionalmente funciona. No hay nada que les guste más al establishment que seguir las tradiciones, porque como las tradiciones las han hecho ellos, porque están desde el principio de los tiempos siendo los fuertes, el poder siempre está donde están los fuertes, desde el principio de la historia, solamente en algunas excepciones, en las revoluciones, por ejemplo, en Francia, en Rusia, en Cuba, bueno, y en otras, pero esas son las que más conocemos, se interrumpe, bueno, acá con el peronismo, se interrumpe el establishment, se interrumpe la cadena de poder tradicional y el poder cambia de manos, cambia de clase, ya no se habla más de clase. Parece que solamente si uno es marxista puede reconocer que pertenece a la clase trabajadora. ¿A dónde se ha visto eso? ¿A dónde se ha visto eso? Eh, bueno, ya sabemos, ¿no? Esta mujer, McIntosh es un apellido de la familia judicial de San Isidro, de toda la vida, debe haber tenido abuelo, juez también. Pero ella es una mortal, es una persona que no es hija de un conde, no, acá no hay condes, no hay duques, no hay nada de eso. Y ser juez no es más que ser un médico, que ser un contador público. La verdad que está sobrevalorada esa dimensión de la vida, no es más que una dimensión de la vida, no es más que un trabajo, queridos míos, no es más que un trabajo y lo hacen mal el trabajo y no podemos darnos el lujo de tener un poder judicial que haga mal el trabajo, porque si el poder judicial en un país hace mal el trabajo, nos encontramos con la Argentina. Nos encontramos con la Argentina. Vamos a recapitular, vamos a rebobinar un par de cosas que vimos en el programa de ayer y que tienen que ver con la persecución. Tenemos un poder judicial que persigue políticamente, que persigue ideológicamente a los ciudadanos, a los dirigentes y a los ciudadanos. Esto no está dentro de la Constitución, esto es ilegal, es ilegal. Tenemos una Constitución que nos permite ser de derecha, ser de izquierda, nos permite hasta ser comunistas si se nos diera la gana. Lo que no debería estar permitido es ser fascista o nazi, ¿no? Eso debería estar prohibido. Porque cuando uno es comunista puede aceptar que haya otro que no lo es. Pero cuando uno es nazi no puede aceptar que haya gente que no sea nazi y los mata. Y los fascistas pasan lo mismo. Es decir, no podemos aceptar eh, tendencias ideológicas de supresión del otro. Eso tiene que estar prohibido. Y es parte de lo que tenemos que proponernos para cambiar este país si todavía tenemos la voluntad de cambiarlos. Rebobinando. Ayer hablábamos con Gregorio Dalbón y yo quiero pasar un poco en limpio porque a lo mejor a veces en las notas se escucha el contenido, pero como pasa con todo, cuando uno lee una nota en un diario, muchas veces llega a una parte donde empieza a comprender la noticia y rebobina y empieza desde el párrafo anterior. En radio no tenemos esa oportunidad. La radio sigue de largo. No se puede, bueno, si lo están escuchando en diferido, por ahí sí pueden hacer flashback, pero no, flashback es otra cosa, dije cualquier cosa. Este, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, pues se puede ir para atrás. Pero quiero decir, la intención es rebobinar y que pensemos con claridad qué cosas estamos aceptando que no debemos aceptar. En la conversación que tuvimos ayer con Gregorio Dalbón, él nos contó que cuando se estaba tramitando la causa Cuadernos, que ahora Cristina está presa por la causa Vialidad, pero ahora se está tramitando la causa Cuadernos. Según el modus operandi de la mafia en el poder, pase lo que pase durante el juicio la van a declarar culpable, porque esto es así, ya sabemos. Nadie está en un juicio contra Cristina, ningún juez está en un juicio contra Cristina, escuchando qué dicen los testigos para ver cómo evalúa la situación. Ya saben que va a ser culpable, ya lo decidieron, por eso es farsa, por eso es fraude, por eso es delito. Por eso pedimos que Cristina esté libre, y no vamos a dejar de pedirlo, porque es una farsa y porque nos damos cuenta de la farsa, pero tenemos que actuar como si nos diéramos cuenta de la farsa. Y a veces nos olvidamos porque nos pasan tantas cosas al mismo tiempo
que también es muy difícil cumplir con todo. Pero bueno, para eso estamos acá nosotros, para por lo menos en este aspecto rebobinarles algunas cuestiones y subrayárselas. Lo que decía Dalbón es que cuando se estaba tramitando en un primer momento, cuando los cuadernos después de ser quemados habían reaparecido y entonces alguien se los llevó a cabo, que era, trabajaba en la Nación y creía que le iban a dar un Pulitzer por la causa cuadernos, etcétera, 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 que después se descubrió que en realidad no, esos cuadernos que aparecieron no fueron escritos por una sola persona, fueron escritas por varias manos, y que además de las varias manos que intervinieron, también había 1500 correcciones y habían usado liquid paper, o sea que se veía la corrección. Eh, Nosotros cuando empezó la causa les contamos, ¿no? Que había dos bases de pruebas, que no hay ninguna prueba, no hay ninguna. Nadie nombra a Cristina, y eso lo dice hasta el propio Stornelli. Pero que había dos partes que tenía que ver con la causa, donde no hay nada contra Cristina, y donde nos imaginábamos que estos jueces de este tribunal, que todos los tribunales que le toquen a Cristina son todos de la mafia, eh, eran lo que declararon en contra de Cristina los arrepentidos. Cuando hablamos de arrepentidos, hablamos de extorsionados, porque ayer nos decía Dalbón, son como 87 empresarios, este, muchos de ellos contratistas de obra pública, etcétera, etcétera, pero porque la tienen la fijación, y yo insisto que también, después vamos a hablar de Julio Devido, pero que acá hay una matriz de penalidad, además de todo lo otro, con el tema de la obra pública, ¿no? Porque está totalmente demonizada. Mientras ellos no hacen un carajo de obra pública, mientras nos abandonan con las rutas rotas, sin puentes, sin ayudar a los pueblos que se inundan, en fin. Eh, bueno, volviendo a lo que decía ayer Dalbón, estos arrepentidos que fueron extorsionados, uno cuando dice arrepentidos que fueron extorsionados, yo lo leí en varias notas, en muchos lugares, pero faltaba para dárselas a ustedes una voz como la de Dalbón de ayer, que contó que en su momento el propio actual ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, lo llamó porque era abogado en ese momento, Cunio Libarona, de uno de esos empresarios arrepentidos extorsionados, uno que se llama Taselli, que está en la lista de los que no van a declarar contra Cristina. Tampoco declararon contra Cristina. No los grabaron hablando contra Cristina, que es lo que dice la ley que tienen que hacer los arrepentidos. Simplemente dicen que dijeron cosas que los jueces van a informar durante el juicio. Es otra prueba del delito. Pero Cunio Libarona le dijo, avisale a la señora, por Cristina, que a mi cliente lo están extorsionando. Entonces yo no lo puedo dejar preso. Si no declara contra la señora, queda preso. Así que avisarle a la señora que yo lo voy a hacer declarar en contra de ella, porque es la única manera de que salga en libertad. Esto es la extorsión. Porque no lo hicieron solo contra Seri, lo hicieron con todos. Porque son delincuentes. No estamos quejándonos de malos jueces o de que no nos gustan los jueces de determinada tendencia. Estamos hablando de que son delincuentes. El fiscal de la causa esta es el que ya sabemos que le quiso plantar a través de D'Alessio, de ese chanta, de ese chanta ex CIDE, ex DEA, ex de todo, y no era nada de ninguna de todas esas cosas. Eh, bueno, ya sabemos a través de D'Alessio que le quiso plantar droga al ex marido de su mujer. O sea, por eso les digo, si esos son los jueces, lo que deben ser los delincuentes, ¿no? Yo creo que no va en escala, ¿eh? Creo que hay delincuentes mucho más, más leales, más nobles y con más códigos que muchos de los jueces que tenemos en este momento en la nación argentina, lamentablemente. Eh, Nosotros sabemos que esto es cierto. Yo insisto con esto, porque eh, muchos dicen o sea, quiero decir, está muy transitada la idea de que ya no hay distancia entre la verdad o la mentira, o que a la gente no le importa la verdad o la mentira, pero si eso fuera cierto,
Bueno, entonces que no vaya nadie más preso. Si no vamos a creer más en la verdad o en la mentira, que abran las cárceles. Porque entonces, ¿de dónde sacamos que los que están en la cárcel son culpables? Porque lo dice quién. ¿Un juez que extorsiona? ¿Un juez extorsionador? Con el tema de Julio Devido, que la verdad que la noticia ayer cayó también como una bomba. Hoy estaba leyendo, todos los peritos de la causa de Once declararon que los frenos andaban bien. Y el chofer, Córdoba, terminó declarando que tardó en poner el pie en el freno. Y sin embargo, lo declaran partícipe necesario del accidente de Once a Julio Devido. ¿Cuál es la lógica? La delincuencia de los jueces. No hay ninguna otra lógica. Entonces estamos presenciando, además de ver viejos apaleados, niños sin atención médica, niños con hambre, gente que se queda sin trabajo, también estamos viendo, y demasiado seguido, eh, jueces que no merecen ser jueces. Y además hay que ponerles un freno, porque si no pasa, va a pasar lo que está pasando en Tucumán. Escuchen a esta periodista tucumana. En Tucumán la justicia prohibió a la prensa hablar mal de la propia justicia. El fallo, que convalida la censura previa, fue firmado por el juez Lucas Taboada y está dirigido a la compañía de cables CCC de Tucumán y además abarca a todos sus periodistas, conductores y productores, a quienes les prohíbe desacreditar a cualquier juez de la provincia, a cualquier fiscal de la provincia o a cualquier funcionario del Poder Judicial. Y en términos generales, y cito textual, a la Administración de Justicia. El fallo abarca no solamente a la cadena de cables, sino a todos los programas y canales, ya sean de Tucumán o de otras partes, que retransmitan críticas contra la Administración de Justicia. Curiosamente, este fallo fue pedido por el propio jefe de los fiscales de Tucumán, el ministro público fiscal Edmundo Jiménez, quien consideró que la prensa estaba desacreditando el accionar de la justicia. Sin embargo, los principales perjudicados por el fallo no son los periodistas, que podrán dedicarse a otros rubros como deportes o espectáculos. Los perjudicados por el fallo, por supuesto, es la sociedad, el pueblo, que de esta manera no se va a poder... Sí, pisémoslo porque ya se me pasa la hora del editorial. Bueno, han visto, ¿no? En Tucumán, Jaldo, por favor, me lo echan del Partido Justicialista rápidamente. Bueno, no lo hizo él, lo hacen jueces de su provincia, pero quiero decir, a estos extremos vamos a llegar. A estos extremos vamos a llegar. Que haya un jefe de fiscales que pida una ley para que los periodistas no puedan criticar al Poder Judicial. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde vivimos? ¿En qué se ha convertido este país? ¿Cómo no vamos a criticar al Poder Judicial si el Poder Judicial no para de meter en cana a inocentes y dejar libres a culpables? ¿Cómo no vamos a criticar al Poder Judicial si tenemos una Corte Suprema rastrera, mentirosa, mafiosa, cómplice, cómplice del fascismo o de la mafia? Es lo único que falta, que no se pueda criticar al Poder Judicial. Así que tomemos nota. Y no nos olvidemos que la próxima marcha tiene que terminar frente a la Corte Suprema. Ya venimos. No.
Ahí estamos, el Baum. ¿Cómo le va? ¿Cómo dice que le va, Sandra Russo? ¿Cómo está usted? Bien, disfrutando del calor que por fin llegó. Ah, sí, yo no, el calor para mí no es una buena temperatura, disfruto más en todo caso, ¿sabe? Porque yo tengo origen ruso, entonces el frío me viene mejor a Toma mí. mucho vodka. No, vodka no, agua. Pero más allá de eso le voy a decir lo que Sí. estábamos Por escuchando. favor, sí, por ¿Eh? favor. Estábamos escuchando el tema de León Gieco, Cinco siglos igual, en idioma toba, Precioso. interpretado por Tonolek. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Te cargo de... Bueno, vamos a empezar tu columna que tiene que ver, acá dice, guerrismo, se dice Guerrerismo. guerrerismo. Está mal escrito, chicos, el Zócalo, es No, guerrerismo. guerrerismo trumpista en el Guerrerismo Caribe. trumpista en el Caribe. Y puede ser que yo lo Parecemos, haya escrito mal incluso, ¿eh? No, no me cabe, no, no, podría tranquilamente ser eso cierto, no importa. Vamos al concepto que es lo más importante y lo más peligroso en realidad. A ver, ayer Besant dio una entrevista en una de estas televisiones de Estados Unidos y le preguntaron, pero bueno, ¿por qué estamos en una situación así en Estados Unidos, le damos plata a Argentina, etcétera? Y entonces él cuenta, bueno, le damos plata con la intención de rediseñar la región. Ya tenemos, dice textual, ya tenemos a Paraguay, tenemos a Ecuador, cuenta y ahora, todos los que tienen ya. claro, y bueno, necesitamos esta alianza estratégica con Milei y probablemente tengamos a Chile y a Colombia en el futuro, que hay elecciones, y nosotros necesitamos acceder a esos recursos que ofrece Latinoamérica, y por eso ayudamos, pero hay que dejar claro que ayudamos, pero ganamos plata, ¿no? Es decir, que no es que les damos y no tenemos nada a cambio, no solamente le No, damos, sino todo lo contrario, todo lo contrario. claro, pero eso son doble. Una inmediata, que es recuperar, haciendo como si un Estado, en este caso Estados Unidos, hiciese la bicicleta financiera, que es lo que hicieron, ¿eh? Por un lado, y por el otro al mismo tiempo disciplinar económicamente la Argentina, disciplinar, comprar voluntades de periodistas. Yo no me cabe la menor duda que gran parte de los periodistas, a sabiendas o no, de los pseudo periodistas argentinos, reciben sobres directamente de think tank, ¿no? Nunca es directamente la agencia diplomática, sino a través de interpósitas organizaciones pseudoacadémicas, viajes, ayudas, etcétera, para que digan todo lo que es funcional a los intereses de Estados Unidos. Ese disciplinamiento tiene un formato, insisto, político, económico, pero también militar, que es el que estamos viendo dolorosamente y muy peligrosamente en Centroamérica, de los dos lados de Panamá, del lado oriental, vinculado al Caribe y a Venezuela, y del lado occidental, vinculado al Pacífico. Pacífico y a Colombia. Eh, el día martes de esta semana, o sea, ayer, salió desde una base norteamericana el, el buque más importante que tiene los Estados Unidos, el Gerald Ford, que si no me equivoco tiene 70 aviones, ¿eh? Es el buque más grande del mundo probablemente, para instalarse en la zona. Ya en este momento hay aproximadamente unos 15.000 marines de Estados Unidos en la zona, eh, con un primer objetivo que es una guerra psicológica contra Venezuela, eh, mostrando diariamente bombardeos de barcazas sin dar ninguna información acerca de quiénes van adentro, cuánta supuesta droga llegan, etcétera, etcétera, con lo cual
las Naciones Unidas, el más importante vocero, Volker Turk, un austríaco que dirige la oficina de las Naciones Unidas orientadas a los derechos humanos, que fue el que continuó la tarea de Bachelet, que estuvo antes, condenó por asesinatos extrajudiciales las actividades que está realizando el trumpismo en Centroamérica. Y a No esto son se otra sumó, cosa, no son otra cosa más que asesinatos obviamente, extrajudiciales, obviamente, sí. pero a esto se sumó, esto creo que es la noticia que permanece, por supuesto, muy invisibilizada en los medios pro Estados Unidos, que son la mayoría en nuestro país, el Reino Unido, que su primer ministro dijo que deja de compartir información estratégica con Estados Unidos porque no comparte estas acciones extrajudiciales que está desarrollando el gobierno de Washington. Algo similar había hecho un día antes Colombia, cuyo presidente Gustavo Petro también dijo que dejaba de colaborar en términos de inteligencia con los Estados Unidos. El Reino Unido es importante porque hay muchas de las islas de la zona del Caribe que todavía pertenecen colonialmente al Reino Unido, y que tienen información regional o zonal respecto a los movimientos de la zona. O sea que esto es un dato importante, ¿no? Ahora, ¿cómo se vincula esto con la situación en Venezuela y la situación doméstica en los Estados Unidos? Voy a empezar por Venezuela. Venezuela tiene acá hay ¿qué quiere Trump? Voy a retroceder un poquito. ¿Qué quiere Trump? Tiene un menú de posibilidades, según todos los medios, incluso el New York Times. Uno de ellos es matar a Maduro, ¿no? Tirar un misil, matar a Maduro, etc. Otra opción que están evaluando, por supuesto que están evaluando, y todo este teatro psicológico de matar inocentes es para generar terror al interior de la población venezolana. Otra posibilidad es bombardear alguna zona, por ejemplo, el Palacio de Gobierno, el comando en jefe de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, pozos petroleros. En este momento Venezuela está de a poquito volviendo a exportar, muy poquito, sobre todo a China y a Rusia, con apoyo de estos dos últimos países en términos de infraestructura tecnológica. Entonces, en algún momento llegó a vender 7 millones de barriles, o 5 millones de barriles, perdón, y hoy vende 1 millón de barriles. Obviamente eso deteriora la economía de Venezuela. Entonces, puede ser estas tres que dije, o la cuarta, tiene dos opciones. La cuarta es una invasión, como lo hicieron en Granada en la En década del 80, Panamá, la hicieron en Panamá, etc. Obviamente que cada una de estas está siendo repensada al interior de Venezuela. ¿Qué hacer frente a cada una? claro. Como la opción de cada una. Hoy, Venezuela lo que tomó decisión es disponer de 200.000 integrantes de Fuerzas Armadas, policiales y milicias en distintos lugares regionales del país para desconcentrar la fuerza militar, cuestión de que si hay una invasión tengan que someterse las fuerzas invasoras a una guerra vietnamita, ¿no? En un territorio que no es Panamá, que es 10 veces más grande que Panamá, que tiene más o menos 2 millones de kilómetros cuadrados, y que tiene mucho territorio selvático, al igual que Vietnam, que por supuesto es un territorio 15 veces más pequeño que Venezuela. Hay, por supuesto, un teatro de operaciones que supondría, como advirtió Petro, una guerra regional, porque Claro, esto rompería el plan de paz al interior de Colombia momentáneamente con la FARC, rompería digamos, los vínculos, y generaría también una situación de insurgencia en varios países latinoamericanos, cuestionando la brutalidad. si el hijo de Bolsonaro le pide que agregue a Brasil, ya que estamos, vení para acá también, le dice. Exactamente. Bueno,
como no tiene a México y a Brasil, que son los dos grandes países que juntan entre los dos más o menos casi unos 500 millones de habitantes, Trump está limitado en términos de su legitimidad para alguna de estas brutalidades, pero nadie descuenta, porque Pete Hegseth, que es el ministro de guerra, así se autodenomina, pese a que el Congreso de los Estados Unidos todavía no cambió el nombre, es un bruto, un oficial berreta de la Guardia Nacional que quiere hacerse el Rambo y amenaza cotidianamente con ese tipo de cosas, junto, por supuesto, a el más anti-latinoamericano de todos ellos, que es Marco Rubio, el secretario de Estado. El vikingo rubio. Sí, que en realidad tienen esta cosa, en realidad el objetivo de Marco Rubio es destruir Cuba, porque consideran que el apoyo que Venezuela le estuvo dando en algún momento y le dio a Cuba fue un acto, una faceta, un justificativo clave de su sobrevivencia, cosa que está equivocado, pero Absolutamente no. así es. Conclusión, esto es lo que pasa en Venezuela. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos. En Ahí relación metes Epstein. Sí, acá hay varios aspectos, ¿no? Eh, digamos, vamos a empezar por Epstein. En el día entre ayer y hoy, en la tapa de todos los diarios y todos los medios de los Estados Unidos, aparecen dos noticias muy ingratas para este personaje que hoy la va de mandatario de los Estados Unidos. En principio, el hecho de una difusión de 2.900 mails de Jeffrey Epstein. Recordemos que Jeffrey Epstein era un perverso sexual que esclavizaba, que hacía trata de mujeres menores, incluso, razón por la cual fue condenado a 20 años de prisión y junto con su mujer, que era una de las encargadas De reclutarlas. de reclutarlas, y Epstein supuestamente se habría suicidado en el año 2019, en el último año del el primer gobierno de Donald Trump. Frente a esto, simplemente una nota a pie de página que comentaba recién informalmente, es que el día que supuestamente se suicidó Epstein, y está relacionada con Trump, se cortaron las cámaras que controlaban el acceso a la cárcel, el calabozo donde estaba preso Epstein. Trump era presidente en ese momento. Trump estaba en su primera presidencia, el último año de su primera presidencia, y curiosamente se cortó la luz, y lo último que se ve es el ingreso de una persona a su celda, ¿no? Un carcelero a su celda, ahí se corta la luz, y después aparece muerto, colgado en su celda, con la sábana de su propia celda. Conclusión, obviamente todos opinan que esto fue una decisión Lo mataron. Lo mataron para que no diga aquello que está apareciendo ahora. ¿Y qué está apareciendo? Primero, está apareciendo, uno, que en esos 2.900 mails hay algunos que dicen, sí, yo le entregué chicas a Trump. Dice Otro, Epstein. dice Epstein, a periodistas, cuando estaba siendo juzgado todavía. Y dice también que en un momento tenía en su piscina chicas desnudas, y Trump vino e incluso se golpeó la cara, la nariz contra un vidrio, porque estaba desesperado por ir a ese lugar donde estaban las chicas jóvenes desnudas en su piscina. El día de hoy, además, Las chicas eran todas menores de edad, para que sepan. había menores y mayores. No era una fiesta de adultos. Había menores y mayores, pero estaban siendo prostituidas extorsivamente en el marco de una lógica de poder, por dinero, etcétera, etcétera, trayéndole personas. O sea, en términos, incluso aunque sean mayores, el cafillo, en este caso, este personaje, está cometiendo un delito porque está explotando a personas, sean menores, doblemente explotación, pero a mayores también. Hay un delito de, digamos... Y trata eso, trata. Es trata, exactamente.
Bueno, por eso fue condenado por trata y también por corrupción de menores, violación, etcétera. Pero una de aquellas chicas, en el día de hoy, que es un escándalo ahora en los Estados Unidos, salió hace 2 horas en la NBC, búsquenlo si quieren el video, dice, sí, efectivamente, a mí Epstein me entregó a Trump, como ya me había entregado a mí a otras personas. En ese momento, esta mujer, hoy de 40 años, probablemente deduzco yo más o menos, o un poco más, estamos hablando de los últimos... ¿Eso lo dijo en la televisión Esto norteamericana? dijo la televisión, sí, sí, efectivamente, en la NBC, si no me equivoco, que es una de las grandes cadenas. Sí, ¿por qué relaciono y es importante relacionarlo? Porque el quilombo doméstico que tiene Donald Trump, Es de eh, órdago. que tiene que ver con esto, tiene que ver con ese llamado shutdown, que es el cierre del gobierno, que ahora empezaría por 2 meses a abrirse, que tiene que ver con que lo chiflaron en un partido de fútbol americano de una forma escandalosa. Nunca en la historia de Estados Sí, Unidos se un tuvo que ir. no, quiso leer un discurso y no lo dejaron. Y el tipo ofendidísimo detrás de un vidrio, también se puede buscar, es realmente escandaloso. Bueno, Netanyahu, por otro lado, habló en la Knesset con todo el pleno de espaldas, se dieron vuelta todos. Sí, y una mujer, realmente una diputada marroquí, no sé si lo viste, Sandra, que es muy Sí, sí, que le interesante. gritó de todo. No, le dice, yo te acuso de ser responsable del 7 de octubre por financiar a Hamas, Sí, etcétera. Entonces, por digo, fin alguien que lo dice, por fin sí, alguien no, que lo lo dijeron dice. en la Knesset, lo dijo sobre todo Ofer Kasif muchísimas veces, lo sacaron los empujones, lo dijo Odé, digo, hay muchos, lo que pasa es que esas cosas hay que buscarlas porque nunca te las van a pasar acá, porque nadie quiere que te enteres de las verdades de cómo señala el mundo a estos Porque mezquinos, si no nos daríamos miserables. cuenta que la Daya es trucha. Claro, exactamente, exactamente, no quieren que te enteres de la realidad de estas Claro, cosas. te Y quieren hacer tampoco de creer que en Estados Israel Unidos. todo el mundo apoya a Netanyahu, es mentira. Mentira, es falso. Pero digo, volviendo a Estados Unidos y termino con esto, que es Sí, clave. El quilombo que tiene Trump interno lo hace muy peligroso. Porque como pasó claro. con Margaret Thatcher en los años 80 y el enfrentamiento con los mineros, perder, como había perdido parcialmente la guerra contra determinados sindicatos, la obligó a salir por el lado del nacionalismo colonialista. ¿No? Yo no quiero hacer una analogía. De todas formas, obviamente, lo digo con respeto, lo que hizo Thatcher con un gobierno militar dictatorial y genocida no es de ninguna manera ni comparable con lo que puede hacer el pueblo venezolano defendiendo su patria, Por supuesto. teniendo, teniendo en su imaginario a Bolívar y a Chávez, como dijo Petro recientemente. Entonces, esperemos que no cometan el error brutal que han cometido sistemáticamente desde su independencia en 1776 y nos dejen vivir en paz y no invadan nunca más un territorio soberano de América Latina ni del Caribe. Gracias, Jorge. Primera tanda de jugo de limón, un temita musical y ya volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Carlos Polimeni está en AM 530. Carmen Arias, en la radio de Madres de Plaza de Mayo, el pañuelo se pone en circunstancias especiales. Sí, cuando nos vamos a presentar en un lugar, o yo inclusive para las visitas me pongo el pañuelo. Porque yo digo siempre que la fuerza no la tiene Carmen Arias, la tiene el pañuelo. Es el pañuelo. Es la Es representatividad. la representación, sí. Es que a mí me ha pasado inclusive en mi barrio, que todos sabían que yo tengo a mi hermano desaparecido,
pero cuando me empezaron a ver en la tele con el pañuelo, que yo les parece que soy de otra persona y soy la misma. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz, en este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país.
Lo vamos a pisar porque tenemos un entrevistado, Jorge, así que digamos que Lo estábamos presento, escuchando. es una versión muy nueva de la semana pasada de la Marcha de la Bronca con casi 10 intérpretes y cantantes que recomiendo buscar, pero liderados por el Quinteto Negro de la Boca. Muy bien, bueno, entonces vamos a saludar a Eduardo Barcesat, que lo tenemos enganchado en comunicación. ¿Cómo está, Eduardo? Buenas ¿Qué noches. tal, Sandra? Muy bien. Saludos para vos Bueno. y para Jorge Elbaum. Están dados ya, están dados porque estamos los dos Gracias. acá escuchándolo. Bueno, queríamos hablar con usted sobre la causa Cuadernos, Eduardo, porque la verdad que estamos escandalizados con todo, ayer con lo de Julio Devido, ahora con los arrepentidos de la causa Cuadernos que fueron extorsionados. Hay algo muy putrefacto en el Poder Judicial argentino en este momento. Bueno, es una de las etapas más oscuras del Poder Judicial de la Nación Argentina. Se inició bajo el gobierno de Milei y se ha profundizado, bajo el gobierno de Macri, y se ha profundizado ahora, Claro. seguramente después de este resultado favorable inicialmente para el presidente Milei. Pero lo que es inadmisible es que el Poder Judicial tenga una actitud tan genuflexa frente al poder político de turno y se preste a la más aviesa de las descendencias, diría descendencia putativa de la doctrina de seguridad nacional, que frente a que la desaparición forzada masiva de personas convocó un amplio repudio internacional, 2 convenciones, una interamericana, otra internacional de prevención y sanción de la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad. Bueno, entonces se inventa esto de utilizar, son palabras del ideólogo general Dupont, de la Academia West Point, de utilizar el arma judicial fundada en una política que es totalmente distinta a la que seguimos los países que heredamos, por así decir, la cultura del derecho romano y de la ley escrita. Me refiero al sistema del common law. Sistema que lo definió muy bien uno de sus epígonos, cuando dijo, con el common law se reprime mejor, porque el juez no está atado a procedimientos garantistas, a resguardos, a la presunción de inocencia, a la doble instancia, etcétera. Bueno, con el common law el juez puede inventar, puede desviar de lo que conocemos como el humanismo penalista y constitucional para terminar en estos relatos ficcionales. Y cuando digo ficcionales no es una expresión peyorativa. Sigo al gran maestro de la lógica de las ficciones, Hans Weichinger, que enseñaba que un enunciado ficto es aquel que no se corresponde con ninguna realidad al momento de la producción del enunciado, y que reconoce una forma fuerte, es decir, de ficción fuerte, cuando ese enunciado es autocontradictorio y agregamos nosotros de nuestra parte, o cuando es ilegítimo. Es decir, todo aquello que rodeó la creación de esta causa de los cuadernos quemados, fotocopiados, resucitados parcialmente, cuidando de no afectar a los empresarios poderosos y de perseguir a los demás, y en última instancia para enlodar la figura de aquellos que, empleo palabras del fiscal Stornelli, calificó frente a mi cliente Gerardo Ferreira como los mugrientos. Cuando Gerardo Ferreira le pidió una especificación de a quién se refería, porque no le caía la ficha de quién podría ser, le espetó Stornelli: ¿quiénes van a ser los mugrientos? Néstor Kirchner y Cristina Fernández, esos son los mugrientos. Bueno, en ese momento mi cliente optó por ser honesto intelectualmente, y pese a que ya venía de una larga perversa experiencia de privación de libertad bajo la dictadura cívico-militar eclesiástica,
le dijo, no, yo no voy a mentir para salir libre. Yo los aprecio, he hecho contribuciones voluntarias de mi bolsillo a su campaña política, pero de ninguna manera he cobrado o pagado coimas, cohecho activo o pasivo. Y bueno, así quedó detenido y estuvo un largo tiempo hasta que primero fue prisión domiciliaria y luego libertad condicional. Y ahora llega la etapa de este juicio plenario, que es una barrabasada jurídica, porque en base a todo lo que se ha demostrado hasta acá, no por esfuerzo del Poder Judicial, sino de los afectados, sabemos que es una cátedra, una causa, que no correspondería llamarla causa, es un nombre constitucional, es un expediente judicial, pero no es una causa. Y es nauseabunda por donde se la toque. La autoría de la escritura, las correcciones, las enmiendas, el desparpajo de poner eso en un expediente judicial, los periodistas que le hicieron posible, el fiscal que la tomó, la hizo propia, cuando todo fiscal, cuando recibe noticia de un hecho criminoso, lo denuncia para sorteo, porque debe considerar que si él lo recibió, puede estar contaminado su imparcialidad. Bueno, todo esto se tira por la borda en esta expediente nauseabundo, y estamos asistiendo, junto con la causa del memorándum de entendimiento con Irán, otra ridiculez, un acto jurídico del derecho internacional inexistente, acusar a quienes buscaron de impulsar la tarea investigativa, acusarlos de obstruir la jurisdicción y de encubrir. Bueno, hay que ser muy claro. Los dos grandes atentados terroristas de la Argentina, terroristas y genocidas, me refiero, la voladura de la embajada del Estado de Israel y la voladura de la sede de la sociedad AMIA, son fracasos jurisdiccionales. Totalmente. No se llegó a ninguna investigación seria, se desvió el proceso, se perdieron los primeros tiempos inmediatos a la producción del hecho para una investigación idónea. No, se compraron libretos, vinieron los servicios de informaciones, los pudrieron con noticias falsas. En definitiva, no sabemos qué pasó ni en la embajada ni en la sede de la AMIA, y el único caso de sospechoso que fue indagado en la justicia inglesa a pedido o como consecuencia de la captura que tenía Interpol y fue detenido en Inglaterra, fue inmediatamente puesto en libertad, y las costas de este procedimiento se la encajaron al Estado argentino por el carácter absurdo e infundado. Bueno, estamos en una gran deuda con esos dos atentados terroristas genocidas. Ahora, ninguna respuesta. Sí, no, yo le quería preguntar, porque, digamos, nosotros se le llama lawfare, guerra judicial, demolición del derecho penal, de distintas maneras, pero estamos hablando de una justicia, de un poder judicial corrupto, que está aliado a las mafias, que está aliado a la delincuencia, nos estamos refiriendo a eso, empezando por la Corte Suprema, ¿no? Entonces la pregunta es, este tema merece, además de pelearlo en forma local, ¿no? Juntar fuerzas y masa crítica para hacer ver que este es un poder judicial corrupto, pero además, ¿usted no cree que ya, porque se está haciendo en todos los países esto, es una nueva forma de dominación, Estados Unidos coopta jueces en lugar de militares, ¿usted cree que esto debería ser también una campaña internacional contra el lawfare? Bueno, ha puesto usted el dedo en la llaga, mi estimada. Estoy viajando mire usted, el 24 al 50 Congreso Interamericano de la Asociación Americana de Juristas para presentar un proyecto de convención regional, me refiero a interamericana porque sé que extenderla más va a ser
muy engorroso. Recordemos que la Convención sobre Prevención y Sanción de la Desaparición Forzada de Personas insumió más de 20 años hasta consagrarse en los dos textos normativos que mencioné. Bueno, este proyecto lo voy a presentar allí con la idea, sí, de hacer una gran campaña, porque esto ha afectado a varios países del continente americano y a personalidades como Lula, como el presidente de Paraguay, Correa, su vicepresidente. Bueno, esta práctica perniciosa de perseguir judicialmente pretendiendo encajarnos el modelo common law y no nuestro modelo de norma escrita y estructura jerárquica del orden jurídico, esto que es un valor ganado para nuestra estructura institucional, para el ejercicio de la abogacía, para la enseñanza académica, pretende ser perforado por esta putrefacción, descendencia, como dije, hijo putesca de la doctrina de seguridad nacional. Y bueno, hay que enfrentarlo y efectivamente hay que convocar a convención, cuando menos interamericana, para que podamos tener un instrumento que desaliente y que comprende a los jueces y a las embajadas que hayan podido tomar intervención en todo esto. Y aclaro que las penas que propiciamos son, por supuesto, privativas de libertad, y la responsabilidad económico-patrimonial solidaria y mancomunada entre todos los que forman parte de la madeja de la trama perversa del lawfare o guerra, persecución judicial. Eduardo Barcesat, muchas gracias por este ratito de charla, Muy bien, hasta pronto. Un fuerte abrazo, Eduardo. Abrazo. Grande a nosotros. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix. Filtros de aceite, aire y combustible. Prix. Rendimiento superior. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar, de Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington?
de un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tómate un jugo de política, Báñame limón. sociedad, género Báñame limón. y cultura. Jugo de limón. Báñame limón. Un programa antioxidante. Wow, wow, wow. Bueno, vamos con la campaña de la 530, que le tenemos que poner garra, le tenemos que poner un poco de apoyo económico y le tenemos que poner un poco de dedicación a esta campaña que estamos haciendo. Ya les contamos lo que se hizo con la primera etapa. Fue muy exitosa, se pudieron mejorar un montón de cuestiones técnicas, por eso hay gente que la puede escuchar a la radio desde lugares donde antes no se escuchaba, por eso hay menos interferencias, porque hay una antena nueva, pero bueno, siguen haciendo falta cosas para mejorar las condiciones en las que ustedes acceden a la comunicación que les podemos dar desde aquí. Tienen que ingresar a Somos Radio o a la 530, ahí tienen las opciones de los montos a los que ustedes pueden acceder o los que se pueden permitir, y cliqueando en unirte, ya sos parte de la comunidad 530, ahí está el teléfono también, 11 64 19 16 50, y seguimos pidiendo vuestra colaboración. Ahí andamos. Bueno, no sé si tenemos una nota que teníamos que tener o no atiende todavía. Bueno, no atiende. Entonces sigamos comentando lo de Epstein, que a mí me interesa mucho. Sí. Porque en la tanda Jorge se puso a ver medios y esto que comentó en su columna, la difusión, por un lado, de muchos mails del archivo Epstein que se estaba esperando, y por supuesto que los demócratas con ese material están haciendo cosas, ¿no? Por supuesto que va a tener bolonqui en el Congreso y que va a tener bolonqui político, y lo que no sabemos todavía es qué repercusión va a tener la declaración de la testigo, de la víctima, que sí fue, cuando era menor de edad, amante de Trump, en condiciones no sabemos exactamente cuáles, pero todo el mundo sabe. Bueno, hace 2 o 3 días Petro, el presidente de Colombia, dijo, nos quiere invadir una banda de pedófilos. ¿Qué tal? Sí, yo no le llamaría amante, ¿no? Digamos, en el caso específicamente de esta chica. No, que es se una llama víctima, claro. George Yu se llama, y es muy impactante la entrevista que le hace la NBC, ahí lo Sí, confirma. porque hay una foto con Trump besándola y es muy impresionante porque es un Trump mucho más joven que el de ahora, pero un adulto, y ella es una chica en esa foto de colegio secundario. Claro, sí. Lo que yo creo acá, clave, cómo esto impacta más allá de lo doméstico en términos de la prepotencia brutal de un personaje encerrado, un personaje limitado, que perdió unas elecciones, en realidad 14 elecciones exactamente, fueron 14 el martes no el anterior. El más conocido fue el de Nueva York, pero quizá, creo yo, uno de los más importantes fue el de California, cuyo gobernador demócrata, gran opositor de Trump. Y amaga con ser el sucesor, ¿no? Con querer Sí, ser el como un sucesor. candidato demócrata. La verdad es que preferiría que sea Ocasio Ortiz la candidata. Ocasio Cortés. Ocasio Cortés. No, lo que quiero decir es que yo no les confío mucho a los demócratas, pero lo importante en este caso es que en relación a la situación interna con los migrantes, en relación a la situación económica, en relación a la pérdida de determinados derechos como el seguro social y sanitario para los más pobres, en relación a la inflación, en relación a que todas estas batallas con China, que se pretendió como gran ganador y en el mejor de los casos desde su visión salió empatado, en relación a
todas las peroratas pacifistas mentirosas, no solamente la de Gaza, sino comenté la de Camboya de la semana y Indonesia de la semana pasada, es decir, un montón de blef como los de Milei en la Argentina, que en algún momento, y eso tiene que ver con la característica de cada sociedad, van poniendo un nivel distinto de oposición a su gobierno. En este caso, las derrotas del anterior martes, esas 14 derrotas que incluyen elecciones de jueces, ¿no? 7 de ellas eran elecciones de jueces, que ahí se puede votar jueces porque ellos tienen derecho. Si quisiéramos hacerlo acá, la Embajada de Estados Unidos pondría el grito en el cielo, como lo puso cuando Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum dispusieron el voto de los jueces en todo México, de todos los jueces, incluso los de la Corte Suprema. Bueno, allá lo pueden hacer los de las Supremas Cortes de los estados, que hubo 7 elecciones, todas salieron victoriosos, jueces liberals o demócratas, vamos a decirlo así, que son opositores a los conservadores republicanos, ¿no es cierto? Entonces, la situación de Trump, incluso desde adentro de la lógica de Fox, ¿no?, que es el medio más brutal de derecha de los Estados Unidos, empieza a tambalear, ¿no? Sobre todo porque le pega en un lugar que a los conservadores les duele mucho, que tiene que ver con la pedofilia. Nada más y nada menos. ¿En serio les duele mucho? Suele haber escándalos de pedofilia entre los conservadores de todo el mundo. Sí, pero lo esconden y cuando aparece los echan. Claro. Los echan. Acá no. Ahora vos acá... fíjate, no sé si escuchaste algo del escándalo que se desató en Italia en relación a los 90, la guerra de los Balcanes. Los francotiradores, el turismo de francotiradores. Sí, turismo de francotiradores, pero era gente adineradísima, gente de muchísima guita, que iba a ser como una especie de safari humano a Kosovo, y se iban de fin de semana y tenían premios. A Sarajevo. Sí. Y tenían puntaje. Matar niños daba más puntaje que matar adultos. Estos eran ricos italianos que habían armado este divertimento. Por eso uno piensa, gente a la que no le falta nada, Epstein, Trump, gente que en ese momento manejaba casinos, ¿no? Trump se dedicaba al juego, a la industria inmobiliaria y todo eso. ¿Qué necesidad? Bueno, ¿qué necesidad tenían los riquísimos italianos en hacer esa cacería humana en Sarajevo? Sin embargo, hay algo que pudre del dinero, de mucho dinero, hay algo que pudre el alma. Yo voy a comentar una interpretación facilista de índole psicoanalítica. A ver. El dinero en la tradición psicoanalítica está muy vinculado con la suciedad y con la mierda, ¿no? Ajá. Y yo creo que el concepto ese de estar buceando en el dinero, en el oro, en la avaricia, en la desesperación por conservar la opulencia, contamina y te vuelve un monstruo. Y yo creo que, o sea, hay una gran potencialidad de volverte un monstruo. No hay garantías, pero sin duda el vínculo con el dinero en términos obsesivos y de desesperación, de acumulación, te reconstruye como un sujeto contaminado por la crueldad, por la avaricia, y por el desprecio al otro. Porque Sí, el otro básicamente por eso, porque siempre se trata de dañar a otro o a otra. Sí, porque pierde sentido la humanidad. Lo que gana sentido básicamente es la contabilidad. Exactamente. Bueno, esto no estaba en la grilla. En la grilla. Hablamos sobre esto porque nos falló un entrevistado. Vamos a escuchar un tema musical y seguimos, ¿ok? Muy bien. Si el poeta eres tú,
lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Si el que asomó al futuro su perfil y lo estrenó con voces de fusil, fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? En vano busco en mi guitarra tu dolor, en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante? Que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte, o negarle una canción al sol, o morir sin amor. Que tengo yo que hablarte, comandante, si el poeta eres tú. Como dijo el poeta, el que tumbado estrellas en 1000 noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Bueno, ¿qué estábamos escuchando? Estamos escuchando a Soledad ¿Qué Bravo. remerita nos pusimos? ¿Qué remerita que nos pusimos? Aquí Ahí tenemos nota, ahí tenemos nota. Muy bien, les comento que estábamos escuchando Si el poeta eres tú, este tema de Silvio Rodríguez, interpretado por Soledad Bravo. Muy bien, bueno, como ustedes saben, estamos en el segundo día de paro universitario. No sé si se acuerdan que la ley de financiamiento es, como su nombre lo indica, una ley que el gobierno no está cumpliendo. Y estamos en comunicación con Jorge Calzoni, que es el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. Buenas noches, Calzoni, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, pero queríamos saber, bueno, ¿qué se hace frente a un gobierno que no cumple con la ley? Eso mismo nos preguntamos nosotros. No Porque sé muy es bien ahí, increíble, ya es muy, ley, muy ya- complejo. Sí, Es sí. complejo, ¿no? Porque se hizo todo lo que había que hacer, ya no hay nada que discutir. Sí, se aprobó la ley, se volvió a insistir, se vetó, se volvió a insistir, se aprobó por 2/3 Desde partes. que se aprobó y es ley, ¿ha habido algún cambio de parte del gobierno o nada? No, hubo un acuerdo, digamos, en realidad un aumento dado unilateralmente hace unos meses, que es un 1,3% para docentes y no docentes, y fíjate que la inflación fue 1,9, 2, no sé cuánto dará este mes. Que por supuesto con lo tampoco cual, es eso. Claro, continuó la pérdida, sí, pero si ponerle que fuera cierto, también ahí hubo una pérdida adicional. Y bueno, lo que hicimos todas las universidades con distintos esquemas, pero prácticamente todas, fue presentar un amparo para ver si se podía cumplir con lo que había sido aprobado. Lo más preocupante es que cuando uno ve el presupuesto que está en discusión para el año 2026, está previsto con respecto al actual un 7%. Si vos tomás que la inflación prevista por el propio gobierno es del 10% para el año que viene, estaríamos todavía sumándole un adicional más al que ya teníamos, con lo cual digamos, se ve, no sé cómo terminará ese debate, esa discusión, pero claramente hay pocas expectativas con respecto a lo que pueda suceder con el financiamiento, ¿no?
¿Y cuál es el clima entre los rectores? Yo sé que ustedes tienen un chat, ¿no? Donde comparten impresiones, porque todas las universidades están funcionando irregularmente, me imagino, ¿no? Cada universidad debe tener su propio índice de deterioro o de cosas o de programas que no se pueden llevar adelante o de recursos que no existen. ¿Cómo está la Universidad de Avellaneda en ese sentido? Es que se van dejando de lado ciertas cuestiones que son cotidianas, ¿no? Digamos, el arreglo de, no sé, ascensores, por ejemplo, hoy tenemos un problemón porque no los podemos arreglar. Hoy te doy un dato, hoy se recibió de abogado en nuestra universidad Charlie Pisoni. Y ¡qué bueno! ¡Felicitaciones, Charlie! Y vino Tati Almeida y tuvimos que hacer malabares para un ascensor, que es el único que funciona, poder llevarla. Viene en silla de ruedas, pobre, venía a verlo, es como un nieto para ella, ¿no? Y la verdad que ese tipo de cosas es compleja porque lo tenemos que hablar con los pibes, de que no lo podemos poner en funcionamiento. A veces los chicos no dimensionan también estas posibilidades. Como sigue abierto parece que no pasa nada, pero la realidad es que hay cuestiones de funcionamiento cotidiano que no se cumplen y bueno, y también hay como presión para venir menos veces, hacer clases más virtuales. Bueno, se empiezan a generar también presiones. Pierde calidad, inevitablemente se pierde la calidad. Sí, no es lo mejor, porque la educación no es solamente aprender una disciplina, ¿no? Tiene que ver con la sociabilización, con el estudiar en equipo, con trabajos de campo. Y eso que todavía no estamos hablando de la inseguridad de los edificios, Calzoni, porque va a llegar un momento en el que también va a haber peligro, como en las rutas, como en tantos otros lugares que no están siendo mantenidos, ¿no? Sí, eso es un tema, por eso estamos prestando mucha atención a todos esos temas de seguridad e higiene. Se complican los funcionamientos más cotidianos. Yo creo que igual lo más preocupante, estuvimos esta semana haciendo una semana de la ciencia por la paz que hicimos todas las universidades y el panorama es realmente muy desolador en cuanto a la inversión en ciencia y tecnología. Cuando uno ve, es más, me contaba el rector de la República de Uruguay hace muy poquito que se están postulando muchos argentinos en convocatorias de Uruguay, ¿no? Cosa que no sucedía en Paraguay. Hay muchos investigadores argentinos que están yendo a Paraguay y bueno, y esto muestra que esas migraciones también es un costo, ¿no? que pierde la Argentina, ¿no? El Estado argentino que ha invertido. Así que bueno, eso sucede y me parece que es una situación también que pareciera todavía mucho más complicada porque como una fuga por goteo, ¿no? de muchos investigadores y esto va a impactar también cuando digamos en algún momento se va a tener que revertir esto, ¿no? Va a tener que retomarse las investigaciones y no es que uno lo deja hacer claro, no, pero aparte no es que retomás donde dejaste, o sea, hay un retroceso que hay que volver a iniciar, así que bueno, la semana que viene vamos a hacer entre todas las medidas. Yo particularmente creo que el tema de los paros hay que revisarlo bien, es una postura muy personal esta, y por supuesto respeto y entiendo los gremios, pero para mí el sujeto de derechos son los estudiantes y estando en etapas de exámenes y sobre todo en nuestras universidades donde hay cuestiones de por ahí de los chicos no están tan convencidos de continuar y los que pueden por ahí pasan a una privada, los que no pueden terminan dejando. Yo creo que tenemos que revisar este tipo de cuestiones. Es muy delicado porque esas generaciones que están ingresando ahora a la universidad están tomando lo anormal como normal. Exactamente, ¿no? Y es muy complicado porque los pibes necesitan confianza y no pueden tomar confianza, y bueno, y se caen, y aparte tienen, digamos, el tema de la, no sé, algunos lo llaman la generación de cristales, como que se caen más fácil, ¿no? No saben frustrarse, no saben frustrarse. Claro, exactamente. Entonces ahí tenemos una dificultad. La semana que viene vamos a hacer una jornada de puertas abiertas, lo hicimos el año pasado, que en realidad lo hacemos en conmemoración al 22 de noviembre, que es la fecha del no arancelamiento, ¿no? Un decreto del año 49 de Perón que decreta el no arancelamiento.
y bueno, como cae, digamos, feriado, lo vamos a hacer el jueves 20, donde en realidad lo que a mí me parece que es importante es que la comunidad entienda qué se hacen en las universidades, qué se produce, qué se enseña, cómo se dialoga saberes con la comunidad propia. Así que bueno, eso va a suceder en todas las universidades del país, bueno, esto lo determinó el CIN, y después lo que te decía, bueno, las presentaciones que se han hecho para ver si es factible lograr algún tipo de acuerdo, de mejora en cuanto a la situación actual, ¿no? Jorge, te saluda Jorge Elon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, y te pregunto ahí directamente, coincido con vos respecto a cierto escepticismo del tema de los paros, porque en realidad al gobierno le encanta que haya paro, porque lo que quiere es destruir la educación pública, y creo que disfruta si las universidades públicas no abren sus puertas. Pero al margen de eso, pensando en las alternativas justamente a eso que el gobierno busca ir destruyendo incluso con los paros, no es posible pensar en marchas, por un lado, en iniciativas de escenificación pública en el centro de la ciudad, porque este gobierno le teme mucho a las universidades. Puede reprimir jubilados, pero cuando salen los universitarios a la calle, como que se esconden los policías. ¿Qué pensás de eso? Sí, bueno, de hecho las marchas fueron multitudinarias. Yo creo que también hay que generar todas las instancias para que eso ocurra, ¿no? Hay dos cuestiones a mí me parece en esto que son clave. Primero, que las marchas fueron consecuencia de una unidad gremial. Vos pensás que en la universidad hay 4 gremios docentes y 2 de preuniversitarios docentes, son 6. Un gremio no docente, que por suerte hoy pareciera que sigue conjunto, y se había logrado una sindical que fue, creo que valioso en ese sentido, el funcionamiento en conjunto con la FUA, que es la Federación de Estudiantes, y todo el conjunto de rectores, ¿no? Del CIN. Yo creo que tiene que haber, en primer lugar, un acuerdo y una unidad conceptual de las medidas a seguir. Esto me parece que es clave. Medidas desarticuladas. Esta semana tenemos paro de gremios distintos en distintos días, y la semana que viene va a pasar lo mismo. Y la verdad que no es bueno. Me parece que lo primero es tener una unidad de concepción para después tener una unidad en la acción. Y eso me parece que lo que se está fragmentando y es lo que me preocupa, digamos, con respecto a lo que sigue. El segundo paso es seguir el debate en diputados, porque en realidad yo no sé cómo va a seguir los acuerdos que pueda haber con las provincias. A mí no me generan mucha confianza que puedan acompañar a las universidades. Probablemente hagan algunas negociaciones de otro tipo, y hablando muy directamente, como me decía. Así que a mí me parece que si todo el sector en su conjunto, como sucedió con la última marcha, que fue en conjunto con discapacitados, con el Garrahan, con distintas medidas que tenían en común aprobación de leyes, me parece que desde ese punto de vista puede funcionar. Si no, creo que no, lo que genera es un desgaste y una fragmentación todavía mayor. Así que bueno, eso es la mirada que yo tengo, pero bueno, habrá que ver cómo continúa. Yo creo que lo que no se puede perder es la paciencia, y lo que no se puede perder es la perspectiva de futuro. Hoy estamos en un estadio de sobrevivencia para ver cómo se continúa, cómo podemos sostener a los estudiantes, que me parece lo más importante. Y por supuesto que es importante el salario docente, no docente, de pérdida su 90%. Pero bueno, también es importante la beca de los pibes, también es importante que podamos sostener los edificios, es decir, todo es importante. Hay que redescubrir lo colectivo, ¿no? Hay que redescubrir lo colectivo en las luchas, porque si cada uno protesta por su lado, ninguno gana. Sí, claro. Y me parece que ahí es donde estamos en un punto crítico en ese sentido, y bueno, eso es tal vez lo que tenemos que mostrar. Bueno, yo creo que ha sido, en su conjunto, ha sido muy maduro en este sentido, ¿no? No hemos
digamos, hemos hecho pedidos bastante sensatos, así que veremos cómo sigue esto. Yo estuve la semana pasada en un encuentro de Obrar, que fui invitado por Udual, ahí que actualmente yo presido, y la realidad, hay una situación internacional también compleja. Salió una nota en Nature, en una revista científica, que habla específicamente de todo el tema de la educación superior a nivel internacional. Bueno, las universidades de Estados Unidos están con enormes problemas con Trump. Lo mismo está pasando en Europa. Llamó mucho la atención. En el mundo hay 267 millones de estudiantes universitarios. Es decir, es alrededor de un 4% de la población mundial. Pero aparte, lo más grave es que la mayor parte de esos estudiantes, más del 50%, son mujeres y más del 50% son asiáticas y asiáticos. Y que iban a Estados Unidos, iban a Europa y ya no van. Entonces, lo que se está generando es una movilidad muy interesante, estudiar bien, y hay que ver cómo se genera. Con lo cual nosotros vamos a tener ahí una cuestión adicional, es decir, cómo van a tratar latinoamericanos, porque están perdiendo población, jóvenes, sobre todo Europa y Estados Unidos, que hoy ya está perdiendo en esa, no sé cómo llamarla, pero batalla cultural con sobre todo algunos países asiáticos, ¿no? Si vos sacás la cuenta, sería la población de estudiantes universitarios, sería como el 5º país en población. Claro. Es muy importante, tiene un peso importante, aunque uno cuando ve los números en general dice, bueno, es poco, hay mucha gente que todavía no accede. Digamos, da para un análisis largo y tendido, pero claramente está pasando a nivel geopolítico algunas situaciones que me parece que tenemos que analizar con cierto rigor, porque nos va a impactar a nosotros en muy corto plazo. Estamos hablando con el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni. Gracias por este ratito de charla. No, al contrario, Sandra, un beso grandote a vos, a Jorge. Un abrazo, Calzoni. Chau, chau. Chau. Vamos a escuchar un tema musical ahora. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. El sábado 15 resistimos con humor en el Teatro Río Colorado de Floresta. Una función especial en mi barrio natal. Nostalgia y humor para aliviar la realidad. Sábado 15, Floresta, función despedida de... Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia. Los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz.
Gracias a la Comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio, AM 530. Wow, 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 Volvimos y saludamos a Gastón Garriga. ¿Cómo le va, Garriga, tanto tiempo? Sandra, Jorge, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Una semanita? ¿Cómo ¿Por qué tanto Jorge? tiempo? Sandra te habla. ¿Cómo Jorge? Me dice Jorge. No, dije Sandra, cambió Jorge, la buenas voz, noches. Sandra. ¿Pero qué tengo Dije, la voz? Sandra, tengo la voz- Jorge, buenas noches. Ah, Sandra ok. Jorge dijo. Sandra, Jorge, buenas noches. Claro. Así tenés que decirlo, Sandra, Jorge. No se te ocurra decir Jorge, Sandra, porque se arma un escándalo. Jamás. Si Bueno, algo ¿cómo desarrollé, anda? es instinto de supervivencia. Obviously. Che, no soy tan brava, no me hagan mala fama. Nada que ver. Nada que ver. La gente es mala y Nada que... Sí. ¿Cómo anda? ¿En qué anda su cabeza? Yo lo que quería compartir con ustedes y con la audiencia, bueno, es que todo sigue igual, habría que completar la frase, que antes de las elecciones. Por más que nos quieran vender que hay un nuevo gobierno, que hay un gobierno fortalecido, a ver, chicos, es cartón pintado. Y voy a traer 3 o 4 elementos. Se supone que el tipo que va a construir las mayorías parlamentarias para que salgan las leyes es Santilli, ¿no? Ahora, Santilli, para tener algo para ofrecerle a los gobernadores, tiene que tener algo. Si no tiene nada, mal va a poder ofrecerle. Bueno, no tiene nada, es decir, va a ser un nuevo Francos. Es decir, ¿qué le pasaba a Francos? Que en un momento, después de 3 reuniones, Sí, Franco decía, hablando de tengo que Francos, consultarlo. ayer leí que se retiró, pero que sigue en YPF, no hace nada Que y no renunció renunció 70 YPF. millones de Claro, pesos por claro. mes. Claro, ¿por qué iba a 70 renunciar palos por YPF? mes. Sí, 70 palos por mes. Y después te hablan de la casta, ¿no? La puta que los parió. Sí, realmente se nos ríen en la cara. Se nos ríen en la cara. Perdón, pero la verdad, Franco, cobrando 70 palos en YPF y los jubilados 350 y los No, y la apalean, pregunta es, ¿qué sabe Francos de hidrocarburos? ¿No? Habría que preguntarse, ¿no? por supuesto, es un ñoqui de lujo, pero la verdad ñoqui que de a mí lujo. me indigna. Bueno, me indigna Francos es un ñoqui soberanamente. de lujo y Santilli, todo indica, va camino de ser el nuevo Francos. ¿Por qué se terminó desgastando Francos? Porque lo mandaban a poner la cara con los gobernadores y cuando los gobernadores le pedían algo, la respuesta de Franco, ¿cuál era? Tengo que consultarlo, tengo que hablar con Milei, tengo que hablar con Caputo. A la segunda, tercera, cuarta vez los gobernadores le dijeron, bueno, dejá ni vengas. Digamos, trae uno que tenga poder de decisión, trae uno que tenga autoridad. Y todo indica que Santilli va a terminar como Francos. ¿Por qué? Porque Bueno, pero no le fue mal gobierno. teniendo un jefe de gabinete haciéndolo pasar por boludo porque todo lo que dice lo desautorizaban a los 2 segundos. No le fue tan mal. Le fue muy bien durante el 24, le fue bastante mal durante el 25 a nivel legislativo, tuvo una seguidilla de muchas derrotas consecutivas y vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Yo no subestimo la vocación de felpudo de algunos gobernadores. Lo que sí creo, eso nunca hay que subestimarlo, porque si de No, algo no, tienen espíritu es de felpudo. Los gobernadores lo que sí creo, a ver, es con como peluca. ¿Viste los partidos de tenis de principiantes donde, digamos, básicamente gana el que comete menos doble faltas? Entonces, vos tenés, por un lado, la vocación de los colaboracionistas de los gobernadores, aún en contra de su propio interés, y por otro lado tenés la mezquindad intrínseca de los hermanos Milei, que es como el escorpión de la fábula, ¿viste? Digamos, dicen vamos a abrir, vamos a oxigenar, vamos a ampliar la coalición de gobierno, aunque te lo pida Trump, ¿viste? No pueden básicamente no puede Karina Milei con su naturaleza. Su naturaleza es No puede, es la jefa, claro, y nunca va a dejar de ser la jefa. No, y la onda de ser la jefa es que todos se enteren, porque tengo poder si no lo puedo ostentar, ¿no? Entonces, claro, ahora le está tocando a Santilli, que supuestamente es el que le fue bien de los 3 amarillos que se pintaron de violeta, que eran Santilli, Ritondo y Montenegro. Los 3 con cuentas personales muy importantes contra Macri, ¿no? Los 3 básicamente pensando en vengarse de Macri. Más que en otra cosa.
cada uno por un motivo distinto. Y la verdad es que una vez más, no importa, viste como ponen las redes sociales, no importa cuando leas esto, la Libertad Avanza pagó mal y los cagó. El que podríamos decir que no, digamos, el que salió menos mal parado es Santilli, que asume un Ministerio del Interior vacío, pero Ritondo, que aspiraba a presidir la Cámara de Diputados, se quedó con un bloque mínimo y lo están carancheando, porque la presidencia va a seguir en cabeza de Martín Menem, porque Karina no está dispuesta a regalarla. Y Montenegro, que hizo al final ganó la coimera, ganó la coimera. Efectivamente. Sí, ahora ganó la coimera. Ganó la coimera. Ahora, por eso. Vamos a la segunda parte del análisis. Ganó la alta coimera. Ahora, yo estuve hablando con muchos consultores que estuvieron analizando la composición del voto, etcétera. Primero, hubo un tercio del electorado que se quedó en la casa. Los Milei sacaron el 40% del 66, ¿sí? No el 40% del padrón, el 40% de los 2 tercios, ¿sí? Ahora, que es más o menos el 25 del total, ¿sí? Ahora, de ese 25, la mitad, hay una mitad que lo votó, una mitad dura, ideológica, profundamente antiperonista, que vota cualquier cosa con tal de que no gane el peronismo, pero hay otra mitad de ese 25, que digamos, de decirnos que les estaría quedando un 12,5, un 13, ponele, que lo votó básicamente porque el gobierno, porque el electorado no suele retirar la confianza tan pronto. Cuando se inicia un ciclo político, más allá de los resultados, a los 2 años se lo suele refrendar, con la expectativa de una mejora en el tercero. Ahora, yo te pregunto, ¿vos ves algún indicador que te invita a pensar en una mejora durante el año del bolsillo de la gente durante el año 2016? Todo lo contrario, Bueno, lo que veo es entonces, más vida de mierda para todos. Entonces, todo invita a pensar que la mayoría electoral que construyó la Libertad Avanza hace un par de semanas va a ser muy fugaz. Y te voy a agregar por qué. Porque el gobierno está en un dilema que es como el huevo y la gallina, ¿sí? El gobierno está encerrado. El viernes en Estados Unidos se lo dijo en la cara el titular de un fondo de inversión muy importante. Con este tipo de cambio no va a haber inversiones. Sí, les piden que abran el juego. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno dice en los foros internacionales que lo que tiene es un problema de liquidez transitoria. Por eso, digamos, y con esa excusa le abrió el bolsillo hace 2 años el Fondo Monetario. Por eso, en realidad no es transitoria, es estructural. Pero totalmente. Porque, es verdad, a ver, Argentina tiene enormes riquezas en materia de litio, hidrocarburos, el complejo agroexportador, las tierras raras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, explotar todo eso requiere hundir en Argentina enormes inversiones de miles de millones de dólares. Y lo primero que te dice el fondo que tiene miles de millones de dólares es: yo, la que ponga las utilidades de mi negocio, ¿las voy a poder sacar? Y la respuesta de Milei es no, porque es mentira que Milei abrió el cepo. A mí no me gusta hablar de cepo, creo que es un invento de la derecha. Yo creo que un país como Argentina tiene que administrar la política cambiaria. Solemos caer en esa trampa de usar la terminología que nos propone. Sí, como una falta de libertad. Sí. Exactamente. Como si comprar dólares fuera un derecho humano, ¿no? Claro, exacto. Cuando en realidad los dólares lo tiene que administrar el Estado pensando en un proyecto de desarrollo nacional. La verdad es que Milei se siente cómodo con esta restricción cambiaria, porque si la elimina, los dólares se van. Y si los dólares se van, el precio sube. Y si el precio sube, pierde el único activo que tenía, que hoy ya está dudoso, que es la baja de la inflación, porque es el cuarto mes que, digamos, es el cuarto o el quinto mes que la inflación no baja. Tuvimos 1.9, 2.1, 2.1 y ahora 2.2. Sí, sube. Con lo cual, la tendencia cambió. Entonces, el dilema de Milei, ¿cuál es? Si no libero el mercado de cambios, no van a venir dólares. Pero si lo libero, se dispara el dólar. Con lo cual, pase lo que pase, este tipo de cambio está llamado a volar por el aire. Y esto está generando una interna palaciega. De hecho, lo que me llega a mí es que el único que defiende este tipo de cambio en el gobierno es Milei en soledad. Y Caputo le está diciendo que no da para más, que ya está, que ya ganamos las elecciones, ahora cortala. Y cuando habla Caputo, no habla Caputo. Trae Caputo, está todo Wall Street. ¿Sí? Claro. Entonces, es por lo menos dudoso que esto se pueda sostener. Al ritmo que nosotros vimos de fuga de divisa del último año, el swap de Besen tendría que terminar en marzo. Y nada indica que vaya a haber otra cosa. Porque según estuve viendo,
Pero se lo van a la gastar imagen- antes de marzo. No va a alcanzar hasta marzo. Probablemente sea antes porque vas a tener todos los gastos del verano, ¿no? Toda la gente que va a ir a vacacionar afuera, pues va a estar más barato Río de Janeiro que Las Toninas. Claro, está ahora. Está Bien, mucho más y barato el ir a último Brasil dato, que que irte si a querés un te lo hotel de la agrego, provincia de Buenos Aires. El último dato es que no, yo creo que no va a haber segundo tramo, porque la intervención de Trump y Bessel en la economía argentina le generó un daño enorme a la imagen del presidente yanqui. Hoy los sondeos que mejor le dan un diferencial negativo de 18 puntos, y los que peor le dan una imagen negativa de 25 puntos, a un tipo que todavía no cumplió el primero de sus 4 años de mandato. ¿A Trump decís? Con lo cual, ¿Estás hablando ¿perdón? de Trump? Trump, ¿Estabas en hablando este de momento, Trump? a ver, Ah, sí. no Y es solo por hoy se Argentina, armó un es una bolón con el combinación. caso Epstein, así que va a bajar más todavía. Claro, a ver, ahí tenés una combinación. Punto uno es la llamada guerra comercial de Trump encareció el costo de vida en Estados Unidos, está haciendo que mucha gente viva peor de lo que vivía. Y encima, esa gente que está viviendo peor que lo que vivía, prende la tele y se entera que Estados Unidos le regaló o no le regaló, pero puso 20.000 palos en un país que no saben ni dónde queda. Entonces, la sumatoria de esas dos cosas hace que un presidente que todavía no cumplió su primer año de mandato tenga una imagen negativa de entre 18 y 25 puntos. No sabemos. Bueno, si Trump Gastón, Bueno, hasta ahí llegamos. Bueno, hasta acá llegamos y la seguimos la semana que viene. Te mando un beso. Otro para ustedes, adiós. Un fuerte abrazo. Otro. Te mandamos besos, Sandra, Jorge. Bueno, ¿te vas a hacer el pollo? No, goulash. Pero goulash comiste ayer, Jorge. Me quedo de ayer. Bueno, saludos al goulash. Chau. Abrazo, chau. Nosotros, Cepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos a ir con los mensajes, que de paso estoy viendo que el primero habla del Garraham, que era una nota que queríamos hacer hoy y no pudimos, así que me viene bárbaro. Buenas noches de miércoles, Sandra, Jorge y equipo. El director del Garraham abrió sumarios administrativos, y esto es una noticia de hoy que por suerte vino en el mensaje, así de paso la metemos en el programa. Abrió sumarios administrativos por coacción y resistencia a la autoridad a algunos trabajadores del hospital, con foco en las y los delegados que tuvieron mayor activismo y visibilidad. Escuché la noticia de parte de Luis Brustein. Un abrazo al equipo, Gaby de Mataderos. Sí, nosotros queríamos llamar bueno, no me acuerdo ahora el nombre, a la médica del Garraham, que es la secretaria de gremial de los profesionales del Garraham, porque parece que esa entrevista que pasamos en este programa con Eduardo Feynman, cuando uno de los médicos le preguntaba cuánto cobraba Eduardo Feynman, y Feynman lo mandaba a la reputa madre que lo parió, así directamente, estoy trasladando, no, traduciendo. Nora Lezana se llama la médica que les digo, y le abrieron por un lado un sumario, el director del Garraham, que no es un médico del Garraham, es un médico de Milei, les abrió un sumario administrativo a los profesionales del Garraham, y por otra parte los profesionales del Garraham hacen una denuncia penal contra el gobierno. No sé si contra el gobierno Feynman, en realidad tengo que, bueno, olviden esa parte porque no es certero. Así que, bueno, como vemos, los discapacitados siguen sin respuestas. Los universitarios, acabamos de hablar, siguen sin respuesta, y los médicos del Garraham por la emergencia pediátrica han tenido un aumento. Son los únicos de las 3 emergencias que han tenido un aumento significativo, pero no hay dinero para esto mismo que decía el rector de la Universidad de Avellaneda, para arreglar un ascensor. Entonces, en un hospital no se puede, el hospital es un todo, son trabajadores bien pagos, y también es el recurso para cambiar la lamparita, el recurso para que haya insumos y que funcionen los ascensores. No podemos seguir así, y además no podemos institucionalmente seguir así. Son leyes.
han cumplido con todos los requisitos y son leyes que un presidente de la nación, por más que lo vote el 99% del electorado, cosa que no pasó ni pasará, no puede decidir no aplicar una ley. El presidente de turno puede cagarse en el Congreso, pero está obligado a respetarlo y a acatar las leyes. Y si no las cumple él, que no nos pida a nosotros que las cumplamos, ¿ok? Un presidente que no cumple con la ley no puede pedirle a nadie que cumpla con la ley, porque es el que tiene que dar el ejemplo. Y este tipo no lo cumple. Y es mentira que no hay plata. Sacale a Galperín. Es siempre la misma respuesta. Volvé a poner bienes personales. Dejá de beneficiar a los ricos todo el tiempo, toda tu vida, chupándole las medias a los ricos. No hay nadie más aspiracional en este país que Milei. Se siente tan identificado con los multimillonarios, siendo un pobre tipo como es, que si pudiera les daría la luna. Mirá cómo me pongo, shakespeariana. Bueno, hola querida Sandra. Luego de lo que pasó con Paco esta tarde, lo llevaron en cana Paco un rato a dar una vuelta en patrullero. O sea, tienen gente marcada, Diego Gombosa, el padre Paco. Es la distracción de los tipos estos colocados de Bullrich, que está dando sus últimas demostraciones de falo. Con las fuerzas de seguridad en la calle al pedo, cortando calles al pedo, generando problemas de tránsito al pedo, para mostrar que tiene tiene mucho de todo. Realmente es una cosa tan fálica lo de Bullrich, que a mí me provoca, además del rechazo por la represión, me genera rechazo de género, porque es evidentemente un acting fálico lo de Bullrich. Bueno, estaba leyendo que Paco esta tarde podemos cambiar de estrategia. El próximo miércoles se puede dejar de garpe a los represores. A las 16 podemos suspender la manifestación para el miércoles siguiente o el día siguiente, diciendo hay una manifestación de policías que no queremos interrumpir. Y así hasta que se cansen de pasar la vergüenza de lo que son. Tristes servidores del fascismo financiero. Abrazo, Héctor. Otro me pregunta, ¿podés poner las manos en el fuego de que los políticos son perseguidos ideológicamente y son trigo limpio? Diego de Lanús. Está mal formulada la pregunta, Diego de Lanús, porque dice los políticos que son perseguidos ideológicamente. Yo hablé de dos casos puntuales. Hablé del caso de Cristina y hablé del caso de Julio De Vido. Si pongo las manos en el fuego, sí, pongo las manos en el fuego. ¿Listo? Contestado. Hola Sandra, ya sabemos que la justicia no existe. Nos rige el SAL, Sistema de Administración Arbitraria de Leyes. Esto no sé qué será. Pero si además unos cuantos compañeros fascinerosos le quitan los fueros por acción u omisión a un diputado del palo, o no se defiende con uñas y dientes a la expresidenta, terminamos en estos desastres de causas inventadas y juicios falsos bancados por jueces y fiscales cobardes. Estamos todos en peligro. Marcela de La Plata. Mira, Marcela, yo creo que lo que decís de los compañeros fascinerosos que le quitaron los fueros lo decís por debido, y la verdad que sí, fue uno de los momentos más vergonzantes de la Cámara de Diputados y del peronismo. Ay, estoy como fuera de foco, ¿no? O del peronismo en su historia. La verdad que uno recuerda esa sesión y qué cagazo tenía todos, ¿no? Qué cagazo, qué entregados. Bueno, un horror. Espero que vaya a mejorar el streaming, porque debe ser la señal que está débil, ¿no? Y con Cristina estamos haciendo todo lo posible, pero no es una cuestión de defenderla. Estamos tratando, a mí me parece, ¿no?, que además de decir Cristina libre, hay que empezar a hablar de que necesitamos cambiar la Corte Suprema, que es de lo que vengo hablando desde toda esta semana. Me parece que esa es la manera más corta. Ya sabemos que es inocente, ya lo sabemos. Lo que necesitamos es que se vaya esta Corte Suprema que la sentenció sin ver de qué la acusaban, porque no abrieron el expediente, ni saben qué pruebas hay, no hay ninguna. Así que, ¿estamos todos en peligro? Sí, estamos todos en peligro. Hola querida Sandra, la verdad que estoy podrido de considerar a los votantes del mileísmo.
Yo también, la verdad que estoy harta de entenderlos, o de tratar de entenderlos. La hijaputez de cagar a palos a los jubilados se complementa con el 50% de los votos que obtuvo la patogena, de los 3 apellidos. Ya basta de hablar de la soberanía del voto popular, basta de hipocresía. Es tan cruel el que ejerce la crueldad como los sujetos que la convalidan. Abrazos, Rubén Lugovics. Sí, yo también creo que hicimos como, siempre tendemos nosotros a clavarnos los puñales, ¿no? Ay, si perdemos, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? En parte la culpa la tiene la época, la responsabilidad la tiene esta época. En parte la responsabilidad también la tiene la asociación con Trump y el imaginario argentino de la clase media y también de los sectores populares que ven en Estados Unidos una salvación cuando es un verdugo, cuando lo que tienen que imaginarse es que te viene a cortar el cuello, no que viene a ayudarte. Trump no ayuda a nadie, no está en su ADN ayudar a nadie. Le hicimos un favor, se ganaron un 10% en una semana. Es un negocio, fue un fraude, te diría, pero un fraude a nosotros, contra nosotros. Y además votaron a Milei por Trump y Trump lo que hizo fue llevarse unos manguitos por la guita que se supone iba a prestar. Tenemos un pueblo muy boludo, pero el pueblo es boludo porque gran parte del sistema nuestro de comunicación está cooptado por la mafia, por la embajada, porque no hay mensaje, no hay información, no hay asociación de ideas, no hay materia gris al servicio de la comunicación. Es nada más que propaganda yanqui, propaganda de ultraderecha, estupideces y es muy difícil encontrar algo clarificador donde encontrar razones. Se tarda mucho en encontrar razones. La gente no piensa, no está pensando, repite cosas que no entiende. Y eso pasa en todos los sectores. Por eso hay que hacer un esfuerzo extra por lograr entender algo aunque sea. Cristina, no nos sentemos a hablar, ya se dijo mucho. Saldremos, no sé por qué pone Cristina, no nos sentemos a hablar, ya se dijo mucho, saldremos a la calle todos los argentinos y los que se sienten como tales, pero todos a defender nuestra vida y nuestros derechos. Necesitamos una revolución argentina semejante a la francesa y ya toleramos demasiado. Elena de Montserrat, no nos veo tomando la Bastilla, Elena de Montserrat. Necesitamos un cambio como el que se dio en Francia. Yo no diría tan terrible, incluso más moderado que el que se dio en Francia. Necesitamos reponer el Estado de Derecho y necesitamos cambiar el Poder Judicial. Sin ese cambio, nada es posible. Con este Poder Judicial no vamos ni a la esquina. No sirve ganar elecciones con este Poder Judicial. Ni lo intentemos. Tiene que ser todo al mismo tiempo. La consigna para ganar elecciones tiene que incluir el cambio en el Poder Judicial. Y tiene que ser las dos cosas al mismo tiempo. Porque ganar elecciones con este sistema de medios, los medios no los podemos comprar. La política lo que puede hacer es cambiar el Poder Judicial. Eso lo puede hacer si tiene apoyo. Pero los medios no le podemos comprar Clarín a Mañeto, no le podemos comprar Infobae a DAD, no podemos tener ese capital. Van a seguir tirando mierda y tirando mentiras y tirando estupideces, como toda la vida lo han hecho. Porque eso es la comunicación comercial. Toda la vida han hecho lo mismo. Lo que pasa es que ahora tenemos un gobierno fascista y entonces lo que hacen es periodismo fascista o algo que se le parezca. Pero si ya están avanzando como en Tucumán, con leyes que prohíben criticar al Poder Judicial, ¿ustedes creen que no va a haber un juez de acá que va a decir eso? ¿O que lo van a tomar como precedente y no vamos a poder decir las cosas que yo estoy diciendo ahora porque nos van a llevar en cana? Estamos en el fascismo, entendámoslo. No se puede pedir lógica cuando uno está bajo el fascismo. El fascismo no es lógico. El fascismo odia. Y no necesita lógica para odiar. El fascismo es como Milei. Odia porque está en su naturaleza. No, el fascismo yo creo muchas veces que se generó, que surgió en la historia para vehiculizar el odio. El odio hacia el otro. Hubo muchos regímenes a lo largo de la historia, regímenes de odio. Y en el siglo XX tocó el fascismo, tocó el nazismo y tocó el franquismo también, que fue el peor de todos, porque duró 40 años, ¿no?
Uy, ya las 21:59. Sandra, ¿qué posibilidades tenemos con estos con jueces? ¿Podremos salir? No podemos salir, hay que reformar todo y echar a la mierda a la corte. 21:59. Bueno, aunque esté congeladita ahí en la pantalla, le agradezco a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Elen Pavón por el streaming, y nuestro próximo programa... no me lo están diciendo y la verdad que no me acuerdo cuál es. Sepan disculpar, pero quédense en la 530. Bueno, nos reencontramos mañana 8 de la noche, acá, por esta radio. Chao. Ese sabor ácido que viene de tus labios cítricos me llena la sangre, vitamina C. Qué rico jugo que desparrama por mi piel. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El destino